Saludos, estimados suscriptores y lectores de Revista Dominical y de Nación.com. Es como siempre para mí un honor saludarlos en esta sección. Les agradezco por venir y visitarnos, por vernos tanto en Spotify y en YouTube como en la versión web y en la versión impresa de la Revista Dominical. Muchas gracias por seguirnos. Y en este espacio, la entrevista del domingo especialmente, nos gusta estar motivando la conversación, y en este momento en el que se aproxima la entrada de un nuevo gobierno y de una nueva asamblea legislativa, por supuesto queremos también motivar la conversación con los que serán los líderes políticos de los siguientes 4 años que le esperan a Costa Rica hasta 2030. Por eso por aquí ya han pasado diputados electos, y en esta ocasión tenemos una diputada electa que es doña Abril Gordienco, diputada electa por el partido Unidad Social Cristiana, a quien le agradezco por venir a este espacio. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer, doña Abril. Muchísimas gracias a usted por sacar tiempo en su agenda. Estamos viendo mucho como hacia el futuro en estas entrevistas, porque es lo que se aproxima, ¿verdad? La toma de posesión, por supuesto, de ustedes. No dudo que ustedes están también viendo mucho hacia el futuro y además pensando en con quiénes van a coincidir, con quiénes van a tener que compartir durante 4 años, ¿verdad? Cómo construir a partir de eso. Por eso, la primera pregunta que le hago es también una pregunta que le hice a otro diputado electo, que es ¿cuáles son sus sensaciones? ¿Qué siente hacia el futuro y hacia lo que se le aproximan en menos de 3 meses, que ya va a ser una diputada más de la Asamblea Legislativa? Bueno, definitivamente me alegra mucho de estar dentro, de que ya que se vienen 4 años que yo avisoro como complejos, donde mucha de nuestra institucionalidad democrática probablemente vaya a ser puesta a prueba. Me alegra estar ahí adentro, no como activista cívica, no como observadora, no como lectora de la realidad, sino como participante activa. ¿Cómo se ve usted como participante activa ahí? ¿Qué tipo de rol le gustaría jugar, digamos, en donde se toman las decisiones al final, verdad? Claro, pues no veo un único rol. Creo que, aparte de que además a una persona que llega a la Asamblea le corresponden constitucionalmente al menos 2 roles fundamentales, que es el de control político y el de legislación, pero también creo que nos corresponde un rol de liderazgo, un rol de formación, de opinión hacia la ciudadanía, de proyección de lo que hacemos, de lo que hagamos dentro de la Asamblea. Creo que si algo he venido yo viendo desde afuera como activista cívica y como seguidora del quehacer nacional, es precisamente que a veces hay poca comprensión de qué es lo que se hace en la Asamblea, de cuál es la importancia de esta institución, que bueno, es un poder de la República, incluso el que llaman el primer poder, pues porque es ahí donde están mejor representadas todas las fracciones de la población, todos los segmentos y toda la diversidad de la población. Entonces, pues me veo ejerciendo varios roles, por supuesto, el de oposición, pero también el de una oposición constructiva, firme en aquello que vaya contra mis principios democráticos, muy firme, y también constructiva en todo aquello que pueda generar valor para la ciudadanía costarricense, todo lo que pueda generar bienestar, mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar el clima de negocios, de inversión, de emprendimiento, mejorar la educación, la salud pública. Por otro lado, me veo también como una voz que canalice necesidades, inquietudes, voces que tal vez no han sido excluidas de la conversación nacional, pues quiero ser una canalizadora de esas voces. Y me veo también como una representante de un partido que nos ha dejado un legado histórico, un legado que viene más allá de la fundación misma del Partido Unidad Social Cristiana, sino que viene como pensamiento, como línea de pensamiento y como política pública, viene desde varias décadas antes, y todavía hoy gozamos de las ideas visionarias del legado social cristiano, y para mí es un honor representar esa bandera y representar ese legado, y me propongo pues hacerlo dignamente, no con cantidad, sino con calidad. Precisamente usted señala ahorita algo que es muy cierto, que es que ustedes tienen tanto una labor propositiva, por supuesto, como una labor también de ser firmes en sus convicciones y de ejercer control político. Me gustaría preguntarle cuáles son esas situaciones o esos proyectos en los que a usted le gustaría ser propositiva y llevar adelante, y al mismo tiempo cuáles son sus límites y dónde pone usted esa raya cuando usted dice de aquí esto ya no se negocia, digamos, cuáles, para que nos ayude un poquito también y que las personas se puedan imaginar qué esperar de su diputación, ¿verdad? Claro. Mire, mi convicción democrática es profunda
arraigada en mí desde mi nacimiento. Y de hecho, pues con formación, tengo formación de abogada, luego he ejercido también no solo la carrera, sino como activista cívica en propuestas electorales y en pro del fortalecimiento de la democracia. Y podemos comentar luego sobre eso. Pero entonces yo tengo muy claro que, bueno, he sido profesora de teoría del Estado, que no es otra cosa que la materia donde uno estudia y analiza cómo llegamos de otras formas de organización social a la democracia como la conocemos hoy. Así que ese es un tema muy cercano a mi corazón, a mi formación, a mi mente, y seré sencillamente infranqueable en todo lo que sea debilitar los pesos y contrapesos, debilitar las garantías que tenemos, que tiene la ciudadanía ante cualquier abuso, porque al fin de cuentas esa es la bondad de la democracia, que la ciudadanía no está sujeta al arbitrio de un gobernante de turno o de un gobernante todopoderoso, sino que hay instituciones, y Costa Rica ha sido pionera y sabia en eso, y por algo hemos sido considerados desde siempre como una democracia sólida, en construir esas instituciones que protegen a la ciudadanía de cualquier abuso. ¿A qué me refiero? Por supuesto, a la separación de poderes, a la independencia del Poder Judicial, a la independencia de instituciones de control como la Contraloría, lo cual no quiere decir que no puedan mejorarse algunas cosas. Tampoco estoy diciendo que todo se ha hecho perfecto. No hay democracia perfecta y todas las democracias son mejorables. En eso cuentan conmigo. Pero en debilitar esa institucionalidad seré la muralla más alta y más firme contra cualquier amenaza en ese sentido. Y en cuanto a la parte propositiva, pues mire, soy muy consciente de que seré una entre 57, claro, y que el oficialismo tendrá una mayoría suficiente para pasar prácticamente, para pasar cualquier reforma legal, que uno podrá ahí más que mi voto en contra o a favor, lo que puede pesar es mi voz, es mis llamados digamos, a la ciudadanía y a la prensa a tener conciencia sobre tal vez cosas en las que no estoy de acuerdo, que me estén llamando la atención, que me parezcan preocupantes. Yo me tomo esto muy en serio, espero ser una diputada estudiosa, una diputada que constantemente esté pues en conexión con la ciudadanía para alertar de cualquier cosa con la que yo no esté de acuerdo o con las que sí esté de acuerdo y por qué. Porque eso es importante, y es importante que la ciudadanía entienda que puede ser que uno vote a favor un proyecto, ya sea del oficialismo o de la oposición, y que será siempre de acuerdo a mi leal saber y entender en función de lo que yo crea que es mejor para la ciudadanía. Yo profeso una ideología, tengo ciertos valores y trataré de ser lo más congruente posible con esos valores y con ese pensamiento del social cristianismo, del humanismo cristiano, en fin, se puede llamar de distintas maneras. ¿Qué significan? Significan un Estado facilitador, un Estado del tamaño adecuado, ni más grande ni más pequeño que lo que sea necesario para que en general la sociedad florezca. Significa poner al ser humano al centro de todas las políticas públicas. Es también un pensamiento basado en la justicia social y en la solidaridad. Y con base en eso, por supuesto, entonces muchas de mis iniciativas irán en torno a mejorar todo aquello que tiene que ver con esos principios. Me refiero a educación, me refiero a fortalecimiento de la caja, de todo lo que es el sector social, que lo he sentido, bueno, no solo lo he sentido, ha estado muy abandonado en estos últimos 4 años. Se le han hecho recortes brutales a todo lo que es social, como becas, como comedores escolares, transporte escolar, la CONAPDIS, que es el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONAPAM para las personas adultas mayores, el mismo PANI, en fin, todo ese sector que tiende a, de alguna manera, compensarle o tratar de emparejarle la cancha a las personas
más vulnerables, más excluidas, ha sufrido grandes recortes y no ha estado dentro de las prioridades de la administración Chávez Robles. Ojalá haya un cambio en ese sentido en la próxima administración, pero la haya o no la haya, yo quiero estar ahí vigilante y quiero ser, como le digo, esa voz que empuja esa agenda, porque es lo que ha diferenciado a Costa Rica del resto de América Latina y de muchos otros países, y es precisamente que siempre teníamos, un poco porque no teníamos ejército, un poco porque desde los años 40 las garantías sociales, el código de trabajo, la creación de la caja, siempre hemos sido un país solidario con los más necesitados. Eso no ocurrió en estos 4 años y no podemos seguir esperando. Eso no puede dejarse abandonado más tiempo. Claro. Para contextualizar además, evidentemente, como usted decía, señor Ariel, usted va a ser una de 57, va a tener al frente una bancada de 31 diputados oficialistas y además va a tener a la par, como compañeros digamos, en la oposición política, a una bancada grande también de Liberación Nacional, una tercera fuerza del Frente Amplio y una compañera también de una bancada unipersonal como va a ser doña Claudia Dobles. Si usted ha podido hablar con personas de otras bancadas, ha podido tantear con quienes puede conversar más o menos. Es evidente además, por ejemplo, que pese a que son todos parte de una oposición, hay diferencias ideológicas o obvias, ¿verdad? También, entonces, ¿cómo se ha podido tantear cómo está el terreno en ese sentido y con quién puede conversar para lo que se aproxima en menos de 3 meses, digamos? Mire, conversar, yo puedo conversar con todo el mundo. Soy una persona muy abierta y siempre creo que por más diferencias que uno tenga con cualquier persona, siempre habrá algún piso común. Sí. Con unas habrá un piso común más ancho, con otras habrá pues poquitas cosas en común. Pero siempre estaré abierta a dialogar y a conversar. Sé que con la oposición, con las otras 3 fracciones de oposición, compartimos una vocación democrática fuerte, la misma que le expresé al principio de esta entrevista. Sé que la comparto. Sé que tanto Liberación, el Frente Amplio como doña Claudia tenemos muy claro que la división de poderes debe protegerse, que la institucionalidad democrática debe preservarse, que tenemos una constitución política que nos ha protegido muy bien y que ha funcionado bien por casi 80 años, a la que se le pueden hacer ajustes, pero que una constituyente no es necesaria. Tenemos claro que la reelección inmediata de presidencia tampoco es algo que nos agrade a ninguno. Entonces, en eso, no sé si se me escapa algún otro detalle de lo que se ha venido conversando, porque todavía esta propuesta oficialista pues no se ha definido en detalle. Suenan ahí algunas cosas como las que ya mencioné, y en esas que mencioné sé que haremos un frente común muy importante. Por otra parte, sí, ideológicamente estamos, yo me considero de centro, un poco hacia la derecha. Los otros 3 partidos de oposición, creo que ellos mismos se presentan como centro-izquierda. Entonces, por ejemplo, pues habrá tal vez algunos que quieren aumentar impuestos, yo no. Y habrá otros temas en los que seré yo la que quiero algo que ellos no quieren. Pero, bueno, esa es la democracia, ¿verdad? Es precisamente ir a negociar para tratar de avanzar una agenda a pesar de las diferencias que tenemos. Y ojalá en estos 4 años sea una negociación respetuosa, una negociación con mucho diálogo donde prevalezca esa capacidad de escucha y de transigir, y que no haya nadie que venga a pretender hacer imposiciones ni adentro de la asamblea ni desde fuera. Usted nos marcó muy bien, por supuesto, lo que usted señala que son los temas que para usted no son negociables, que son temas de defensa de la institucionalidad, pero también nos parece interesante saber cuáles son desde su punto de vista temas en los que usted cree que puede tener coincidencias, en este caso con el oficialismo, porque tienen una bancada muy grande, ¿verdad? Entonces, los temas que usted cree que pueden tener coincidencias, por ejemplo, en campaña se habló de venta de activos estatales o de el retiro del ROP, por ejemplo. Entonces, si usted ya ha conversado o tiene idea de temas en los que podrían llegar a coincidir y impulsar juntos, por ejemplo. Mire, yo tengo idea tengo claro que en casi todos los planes de gobierno de quienes llegamos hay propuestas para mejorar o reducir la mora judicial y mejorar el desempeño del Poder Judicial. También la revisión algunas de las reglas que tienen que ver con las magistraturas. Por ejemplo, creo que nadie está de acuerdo ya con la reelección indefinida.
Entonces ahí podremos probablemente coincidir. Tal vez hay pequeñas diferencias entre si algunos dicen que solo se reelijan una vez o que algunos quieren que se reelijan 2 veces o algunos quieren reducir la cantidad de años de cada, ¿cómo se llamará periodo, eso? Sí, cada periodo. Sí. Eso lo podemos conversar en el camino, pero yo creo que en general estamos de acuerdo con eso. La seguridad está terrible y eso es prioridad para todo el mundo. Podremos tener algunas diferencias sobre cuál es la mejor manera de alcanzarla. Yo creo que veo un énfasis en el oficialismo, en la represión. Sin duda habrá que mejorarla, fortalecer la fuerza pública, dotarla de más recursos. Nosotros teníamos una propuesta que creo que hubiera sido ideal de colaboración con la Unión Europea, pues que eso, si no nace a nivel del Poder Ejecutivo, probablemente no ocurriría. Pero hay otras maneras en esa área de lo que es asegurar el territorio, pero se requiere trabajar mucho en prevención, mucho, en restaurar el tejido social, en ofrecerles oportunidades a los jóvenes para que quieran seguir estudiando, para que quieran trabajar de manera formal. Ayer había un artículo interesantísimo en La Nación de una persona que está privada de libertad desde hace 30 años y que le daba el consejo a todos los jóvenes: no busquen el dinero fácil, porque eso en realidad es, palabras más, palabras menos, una condena. Claro. Pero la realidad es que la Costa Rica de hoy no les ofrece muchas oportunidades a los jóvenes que les resulten igual o más atractivas que meterse en el crimen organizado o buscar opciones de dinero fácil, ya sea por necesidad, ya sea porque el mismo sistema educativo los ha excluido, ya sea porque sus madres están en una gran necesidad económica y no ven otra manera de llegar, en fin, de ayudarle económicamente. Y entonces hay que volver a mirar a nuestros niños y jóvenes desde el sistema educativo, desde el espacio público, cómo hacemos que el espacio público les permita distraerse, disfrutar de la cultura, disfrutar del deporte, tener espacios además seguros, donde el crimen no esté ahí acechándolos, donde caminar al colegio no sea un riesgo para sus vidas. Tenemos que trabajar en ayudar a las mujeres, darles más oportunidades. Hoy estamos viendo cosas como familias enteras metidas en el narcomenudeo, abuelas, madres, tías con sus hijos y nietos. Eso hace 4 años no existía, o 5 años, o qué sé yo, no existía. Y ahora es bastante común. Entonces, como le digo, represión es tan importante como la parte, no sé si dije prevención, es tan importante como la parte de represión y de recuperación del espacio público. Hablando de proyectos específicos que en campaña fueron muy mencionados y que por supuesto siguen resonando mucho y que se los hemos preguntado a otros diputados electos, 3 en particular son el tema que le mencionaba yo del retiro del ROP, que el oficialismo, doña Laura Fernández, dijo que está a favor de permitir el retiro del ROP, por ejemplo. Primero dijo que no y luego dijo que sí. En nación.com pueden encontrar esas notas. Está también, por supuesto, el tema de jornadas excepcionales 4.3 y está el tema de venta de activos estatales, en particular el BCR, que además don Juan Carlos Hidalgo propuso un proyecto muy particular que era meter el dinero en un fideicomiso, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, por ejemplo, en estos 3 temas, si usted estaría a favor o en contra y si además estaría a favor, pero condicionado, por ejemplo, a que sea el proyecto de Juan Carlos y no otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su posición ahí? Sí, mire, son 3 temas que están muy, muy recientes así, claro, sobre la mesa de conversación nacional. Tendría que estudiar a fondo o repasar los proyectos tal y como están. Por ejemplo, 4.3. Yo vengo muy del sector privado, entiendo la necesidad que tiene el sector privado, sobre todo aquel que trabaja, que está inserto en el mercado internacional, en el mercado global, que requiere esa flexibilización. Vemos que en Europa y en otros países desarrollados existen esas jornadas. Entonces, en principio, como mecanismo para generar empleo y para permitirle a esas empresas tener una mayor inserción y una participación más ágil y mayor en el mercado internacional, entonces en principio yo estaría de acuerdo. Sin embargo, me preocupan algunas cosas. Por ejemplo, si hubiera sido Juan Carlos Hidalgo el que llega a gobierno, veníamos con todo un plan de
de fortalecer el Sistema Nacional de Cuido. ¿Qué tiene que ver eso con jornadas 4-3? Pues bueno, que muchas de las mujeres que podrían optar por esas jornadas son madres, claro, o tienen a cargo el cuidado de una persona adulta mayor o de una persona con alguna discapacidad, y que van a requerir de mucho más apoyo que el que existe hoy en día para esas funciones de cuidado que en general recaen en las mujeres. También me preocupa mucho la situación de la seguridad. No es lo mismo salir a cierta hora del día cuando hay un montón de gente en las calles que salir muy tarde, una mujer sola, llegar hasta su casa. Entonces creo que así como está, además, como le digo, tendría que releerlo. Tengo meses de estar muy ocupada en otras cosas y ya el detalle de la letra se me puede estar olvidando. Pero habría que estudiar el proyecto que está ahora, que probablemente haya que hacerle revisiones y mejoras. Creo que no he escuchado a nadie decir que está contento con el proyecto que está en este momento. Tiene que ser integral desde y su que punto de además vista. se ha dicho que va a quedar para la próxima legislatura. Entonces creo que lo mejor sería empezar con un proyecto nuevo que sea mucho más integral y que tome en cuenta que por un lado puede generarle oportunidades de trabajo a cierta población, pero puede dejar excluida a otra parte de la población. Con respecto al ROP, las pensiones complementarias me enorgullece decir que son legado social cristiano. Son legado del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y plasman plenamente su visión y son un pilar muy importante del sistema de pensiones. Permitir que se retire el ROP, como algunos grupos lo están proponiendo, puede debilitar y poner en riesgo el sistema de pensiones y ni se diga el ROP mismo. Así que estoy dispuesta a tener la conversación, a que tengamos una conversación amplia donde participen todos los sectores, en particular las personas interesadas en retirarla, pero que también haya expertos y especialistas que puedan explicarle al país cuáles son los riesgos, cuál es el peligro de que hoy una persona adulta mayor que tal vez por enfermedad o por una necesidad especial lo retire, pero tal vez otra adulta mayor nada más porque quiere tener ese dinero en su bolsa lo retire, y si todos lo retiran, ¿qué pasaría? Y si debemos flexibilizarlo en algunos casos. Entonces yo creo que ese es el camino correcto, tener una conversación seria, desprejuiciada, muy amplia, muy bien informada y donde se incluya a todas las voces que tienen algo que ver con eso. ¿Y cuál es el otro proyecto? El tema de venta de activos estatales, en particular BCR, ¿verdad? Venta de activos BCR, sí. Ese es un tema que genera mucho ruido y yo estaría de acuerdo en la discusión de la venta en los términos que la había planteado don Juan Carlos. Esa es la realidad. Para crear un fideicomiso del cual únicamente se iban a utilizar los intereses para equipamiento de seguridad, porque, vea, el problema de seguridad es algo que si no se hubiera deteriorado tanto en estos 4 años, hoy no sería la emergencia que es. Claro. Entonces, al gobierno que entra le va a tocar apagar un incendio que se hizo enorme porque se descuidó. Y en vez de usar esos recursos y esa energía, más bien en crear desarrollo, en crear valor, en construir sobre bases que habíamos recibido, vamos a tener que, como le digo, apagar ese gran incendio que ya llegó a todo el país. Y es una lástima. Y va a haber que ver de dónde se sacan recursos. Pero los fines y la forma en que lo está planteando el oficialismo, que además ahora están hablando hasta de que tiene mal las finanzas, el BCR, y ya casi que lo quieren vender como chatarra, pues no, ni creo que esté en esas condiciones. Yo creo que es un banco que está con finanzas robustas y bien. Creo que no es absolutamente necesario dentro del sistema bancario, o sea, que no es absolutamente necesario que pertenezca al Estado, pero las condiciones en las que se está planteando venderlo no estoy de acuerdo. Perfecto, muchísimas gracias, doña Abril. Una pregunta que me parece muy interesante es que evidentemente las personas que sean más adeptas a la política, de consumir contenido político, la recordarán usted cuando comenzó en política, en el movimiento libertario en ese momento. Y me gustaría consultarle cómo describiría usted quizás a una persona que la conoció en ese entonces, cómo ha cambiado la Abril de ese entonces con la de hoy, que va a llegar a ser diputada, ¿verdad? ¿Qué ha aprendido, en qué ha cambiado su forma de pensar? Si llegara una persona que venga y le diga que la conoció en esa época, ¿cómo le explicaría a usted qué hay de diferente con la Abril de hoy, digamos? Bueno, yo le contaría a esa persona que yo nací social cristiana. Mi primera elección como guía en una escuela en el barrio
Cristo Rey, en el barrio Cristo Rey, no recuerdo, estaba tratando de acordarme del nombre de la escuela, pero no lo recuerdo. En el barrio Cristo Rey, como de 12 o de 14 años, fue siempre con la Unidad Social Cristiana. Estuve muy cerca de doña Gloria trabajando en el plan de gobierno, luego en el plan de gobierno con doña Lorena. Fui asesora de Lima de doña Mabel Nieto en el gobierno de don Rafael Ángel, luego trabajé en la Junta de Protección Social como miembro de la directiva en el gobierno de don Miguel. Luego, en el caso de don Abel, me solicitaron que fuera parte del gabinete, no lo pude asumir, tenía no solo 4 hijos, sino además mis papás ambos muy enfermos ese año. Entonces yo siempre fui social cristiana. Cuando don Otto me busca para ir al Libertario, pues don Otto venía de la Unidad, no es como que yo estaba haciendo un giro, ¿verdad?, de 180 grados para irme a un partido ideológicamente totalmente opuesto. Era el ala más liberal de la Unidad Social Cristiana, digamos. Exactamente, él representaba el ala más liberal y recientemente habían hecho un cambio en los estatutos. Él ya llevaba, creo que esa era su tercera campaña y había entendido que un partido tan de nicho tenía poco futuro. Volvió, creo yo que esa fue la razón, la verdad, a sus raíces un poco social cristianas y había hecho algunos cambios en los estatutos que me hicieron sentirme cómoda. No fue que me tiré a lo loco, sino que tuvimos varias conversaciones en las que... Y además él apoyaba una serie de reformas que yo ya venía impulsando desde la sociedad civil. Pero pasada esa campaña, que fueron 5 meses, una cosa así, yo inmediatamente regresé a la unidad y bueno, eso es lo que yo le diría ahora. ¿Qué ha cambiado? Bueno, tengo, 12 años más. Tengo 12 años, además de haber estado participando mucho desde la sociedad civil, promoviendo cambios y tratando de aportar tanto en educación como en reformas político-electorales. Creo que hay una persona más madura, una persona que conoce más de cómo funciona el Estado. Esa campaña me enriqueció muchísimo, me sensibilizó muchísimo. Después de eso fui a hacer una maestría a Estados Unidos, así que no ha sido solo madurez por el paso de los años, sino que he profundizado en mi formación y ahora soy abuela, entonces tengo una sensibilidad aún mayor que me hace preocuparme ya no solo por las personas jóvenes, sino por los niños y las niñas, obviamente, por las personas adultas mayores. Yo por 20 años fui cuidadora de mi mamá y bueno, soy una persona más madura, más sensible y más formada. Muchísimas gracias. Cuando se habla de la Unidad Social Cristiana, sobre todo en términos legislativos, la gente y tiene una reticencia con algunos temas. Hace nada aquí en esta misma sección tuvimos a doña Vanessa Castro, la actual diputada de la Unidad, y ella fue muy autocrítica, reconoció lo que ella considera errores en la actual fracción, lo que ella considera que se hizo mal o que se hizo bien en otras instancias. Y cuando se habla de la unidad, la gente muchas veces no sabe exactamente qué esperar, ¿verdad? Y muchas veces incluso un temor es que las personas que empiezan siendo de la unidad terminen siendo de otro partido, terminen independizándose después de los 4 años, y ejemplos hay de sobra. Entonces, no es un temor infundado. Y la propia doña Vanessa lo reconocía, que quizás se han equivocado en la elección de personas que han postulado puestos de elección popular. Por eso la pregunta que quiero hacerle aquí es... si los socialcristianos, y no solo los socialcristianos, sino en general los costarricenses, pueden estar tranquilos de que usted va a mantener una misma posición y además de que se va a mantener en el Partido Unidad Social Cristiana durante los 4 años, digamos, a diferencia de lo que ha pasado con otros diputados que han llegado al Congreso. Mire, lo que pasó en estos 4 años en realidad es atípico. La Unidad siempre había tenido fracciones, pues, congruentes y en ese sentido... Que honraban el mandato del votante social cristiano. En mi caso, pues, yo creo que es muy fácil dar fe de quién soy yo y de qué es lo que voy a hacer yo. No tengo que hablar por nadie más. Ciertamente, la falta de coherencia dentro de esta fracción actual nos pasó la factura, claro que sí. Lo viví hasta en la campaña, cuando entregaba volantes y trataba de conversar con la gente. Algunas veces me dijeron, no, porque ustedes se pliegan al oficialismo. Repito, eso es la primera vez que ocurre, nunca había ocurrido. Y en mi caso no va a ocurrir. Yo tengo muy claras mis convicciones, tengo muy claro el mandato que se me dio, que el electorado me dio y espero honrarlo dignamente.
Espero ser muy coherente y muy responsable en ese sentido. Y pues es lo que puedo decir, es lo que espero que mi paso por la Asamblea haga que el socialcristianismo recupere y que el Partido de Unidad recupere fuerza, recupere credibilidad, recupere más confianza de la ciudadanía para que nos honren con un voto mucho mayor la próxima vez. De hecho, eso que usted menciona, Ñori, es parte también de lo que le pregunté a doña Vanessa, que quiero consultarle a usted, que es el hecho de que sobre su diputación pesa un partido con muchas décadas de existencia, ¿verdad? Con más de 40 años de existencia, y pesa en gran medida el futuro de ese partido, ¿verdad? Sobre su diputación. En la Asamblea Legislativa hemos visto desde ejemplos de partidos que con una diputación logran repuntar y volver a sacar un buen voto, cantidad de votos en las siguientes elecciones, pero también hemos visto partidos que salen de la Asamblea y nunca vuelven. Entonces, usted se ha concientizado, se ha parado un momentito como a pensar el peso que hay histórico, digamos, de una agrupación histórica, digamos, sobre la diputación que usted tendrá que ejercer, digamos. Pues claro que lo he pensado, imagínese si no. Mire, de nuevo, el mío es un partido histórico, la Unidad es un partido histórico, que va más allá incluso, como le decía, de la fundación concreta del Partido de Unidad Social Cristiana, sino que traemos un legado histórico de mucho más atrás. Entonces, creo que es difícil a menos que yo haga quién sabe qué, desastre de papel en la Asamblea, que espero no sea el caso, yo veo difícil que pasemos de 1-0. Creo que esta es una coyuntura que será estudiada por los académicos, los historiadores, los científicos políticos durante varios años. Esta es una elección donde ocurrieron cosas pues muy inesperadas. Y bueno, el tamaño de esta fracción obedece a varias razones, no a una sola. Obedece a varios motivos. Es además insólita porque teníamos un candidato presidencial extraordinario, una persona sumamente preparada, sumamente aplomada, sereno, que hizo una campaña impecable, con gran congruencia, con gran altura, donde demostró el conocimiento que tiene de las necesidades del país, quien mostró propuestas serias, viables, un plan de gobierno considerado por muchos de los analistas como el más robusto de los planes de gobierno. Entonces, para mí fue muy, muy insólito realmente ese resultado. Pero como le digo, ya habrá tiempo para que los expertos nos expliquen exactamente qué pasó. Pero yo no creo que tengamos que perder la calma ni asustarnos. Yo creo que el socialcristianismo sigue vivo, porque no estoy solo yo, seré muy visible porque la Asamblea Legislativa es probablemente el órgano más visible que hay, la institución que recibe más atención mediática. Pero tenemos bastantes alcaldes, tenemos regidores por todo el país, tenemos un candidato que va a mantenerse cerca de mí y que va a seguir mostrando el liderazgo que él mostró durante la campaña. Tenemos una estructura seria. La Unidad no es un partido ni taxi, ni es un cascarón, ni es uno de esos partidos que nacen y mueren, sino que, como lo decíamos, es un partido histórico que le ha dado mucho al país y que tiene mucho para seguir dando. Una de las preguntas, ya usted lo mencionó tangencialmente, que es el tema de cómo se posiciona usted en el espectro ideológico. Usted señalaba que está en el centro derecha. Me gustaría si puede profundizar un poco más sobre eso. Evidentemente usted tiene mucha afinidad con don Juan Carlos Hidalgo, que además él es liberal, ¿verdad? De la derecha liberal. Y además, ¿con quién se identifica usted? Si nos puede dar un nombre de algún referente, digamos, ideológico, político que usted tenga, digamos, una persona en quien usted se haya inspirado, se fije, para que también nuestros lectores puedan saber interpretar, digamos, cuál es su posicionamiento y su nivel de inspiración ideológica, ¿verdad? Mire, probablemente me siento muy cercana a lo que representó, guardando además todas las distancias, con la preparación de él, etcétera, de don Miguel Ángel, que fue un gobierno. Los 3 gobiernos socialcristianos se caracterizaron por finanzas sanas, pero una gran inversión social. Entonces, yo diría que ese es mi referente. Ese fue un gobierno con una gran sensibilidad social, tanto de parte de él
con legados como la Ley de Protección al Trabajador. Pero también doña Lorena fue una figura muy fuerte, muy presente, igual que lo fue doña Gloria en su momento, que también nos dejó obras como los hogares comunitarios, que fueron la primera forma de red de cuidado que hubo en Costa Rica. Entonces yo diría que eso es lo que a mí me inspira. Juan Carlos probablemente está un poco más a la derecha que yo, pero cuando uno tiene, como le decía, un partido que sí tiene ideología, un partido que sí tiene una base teórica e incluso hechos que atestiguan cuál es nuestro pensamiento, cabemos ahí adentro una serie de matices y podemos conversarlo y podemos tomar acuerdos para llevar una visión programática que sea congruente con esos matices y con lo fundamental. Como persona que forma parte de esa ala de la derecha liberal costarricense, que es súper amplia, ¿verdad? Me gustaría consultarle porque... Le recuerdo que dije centro-derecha, ¿verdad? Correcto, sí, centro-derecha liberal, exacto. Y es, como digo, súper amplio y además con una gran oferta electoral. Prueba de eso es que en estas mismas elecciones tuvimos partidos que también se identificaban con la derecha, centro-derecha liberal. Estuvo, por ejemplo, Avanza, estuvo Unidos Podemos, estuvo el PLP. Eso es muy derecha para mí. Bueno, es parte de lo que quería preguntarle y además... ¿Qué análisis hace usted de por qué pareciera que, digamos, que no logró cuajar esa oferta en más que su diputación, pero el resto de diputaciones no se identifican con eso? Pareciera como que no logró amalgamarse esa área, ¿verdad? Y lograr tener una presencia más grande, al menos en el Congreso. Entonces, digamos, un poquito su análisis de ese sector, digamos, liberal y qué fue lo que pasó, digamos. Qué difícil que me pregunte cosas como analista porque estoy adentro. Entonces, es difícil tener la perspectiva, pero bueno, yo creo que también el oficialismo capturó buena parte de ese voto de derecha, porque ellos ellos no tienen una carta ideológica clara. Yo realmente no sé cuál es la línea de pensamiento. En algunas cosas han sido muy de derecha, en otras hablan de preocupaciones sociales, pero no hay hechos que lo atestiguen. Entonces realmente yo no tengo clara cuál es la visión programática, la visión país del oficialismo, pero sí está clarísimo que capturaron buena parte del voto de derecha y del voto de centro derecha. Y usted señala, me parece muy interesante esto que usted señala, que las propuestas liberales que habían no son, usted no se identifica tanto con ellas, digamos, es muy derecha para mí, es lo que usted señala, ¿verdad? Es decir, usted se considera un poco más moderada en ese sentido. Usted mismo. Totalmente. Sí. Para mí, o sea, ¿En qué no coincide, por ejemplo? Pues no le podría decir ejemplos específicos, pero, o sea, mi vena social es fuertísima, fuertísima. Entonces, para mí, por ejemplo, que hablemos de que el mercado resuelve todos los problemas por sí solo, no, yo no estoy de acuerdo. Hay una gran cantidad de personas que nunca van a poder tener éxito en ese mercado a menos que se les tienda la mano y que los ayudemos o sea, que emparejemos hacia arriba, ¿verdad? Y tampoco creo que es que el Estado tiene que ser un Estado benefactor enorme que le tiene que venir a arreglar los problemas a todo el mundo, no, pero sí tiene que generar oportunidades. Y en algunos casos, esa generación de oportunidades viene vestida de una ayuda por un tiempo, para que esa persona logre desarrollar las destrezas o cubrir las necesidades básicas que le van a permitir, entonces sí, aprovechar esas oportunidades. Vea, un ejemplo para mí pueden ser los cupos en la red de cuidado hoy en día. Si una mujer en estado de pobreza tiene derecho a poner a sus hijos en la red de cuidado, eso le permite ir a buscar empleo, consigue empleo y le llega entonces un ingreso que la saca de la línea de pobreza, entonces sus niños son expulsados de la red de cuidado. Correcto. Eso en una visión muy liberal, tal vez tampoco soy experta en ciencia política, pero pienso que una visión liberal podría pensar, bueno, pues sí, es que el Estado no puede estar ayudándole a todo el mundo si ya no lo necesita. Yo creo, y esta es la posición de la Unidad Social Cristiana, que las personas en estado de vulnerabilidad también necesitan el apoyo del Estado. Entonces, una mujer solo porque mejoró su condición económica no la podemos expulsar, porque si sacamos a sus niños de la red de cuidado vuelve a caer en pobreza. Y entonces es nada más estar repitiendo el ciclo, claro. el círculo cíclicamente.
Ya usted señalaba, ya vamos redondeando y concluyendo la entrevista, doña Abril, pero usted señalaba que usted viene, gran parte de su experiencia es también en el sector privado y que conoce ese sector, ¿verdad? Y ya hablamos, por ejemplo, del tema de jornadas 4-3, pero más allá de esa propuesta, que es una más de las que el sector privado llama y requiere y señala que necesita, usted como congresista, ¿qué interpreta y qué llegará usted a proponer que necesita el sector privado? Y hay que diferenciar el sector privado en dos muy grandes, que está el sector zonas francas, ¿verdad? Y el régimen definitivo, que tienen necesidades muy diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpreta usted eso y qué llegará a hacer a la Asamblea Legislativa para fomentar el crecimiento del sector privado en ambas salas? Sí, mire, yo creo que pues el programa de gobierno de la unidad precisamente distinguía esas dos vertientes del sector privado, que es el régimen especial de las zonas francas y el régimen definitivo, que es el que emplea a la gran mayoría de gente, que es donde están la gran mayoría de personas empresarias, emprendedores, que en su mayoría son MIPYMES, ¿verdad? Micro, pequeñas y medianas empresas. Y esas a las que más quisiera yo apoyar. De nuevo, volvemos recordemos las limitaciones que tendré al ser una diputada de fracción unipersonal, pero lo que importa ahí es mi visión y a dónde pondré yo mis énfasis y qué puedo apoyar y qué no. Yo creo que todo aquello que facilite trámites, que implique una guillotina regulatoria, que elimine requisitos, que favorezca la inversión en investigación y desarrollo, pero volcada hacia el sector productivo, todo lo que tiene que ver con el agro ha estado súper abandonado y ahí hay mucho de nuestro pequeño y mediano empresariado y hay, qué sé yo, 500,000 de personas, me parece, conectadas directa o indirectamente con el agro, por ejemplo, o con el turismo rural. Todas esas áreas quiero apoyarlas. Y quiero apoyar a las mujeres emprendedoras. Necesitamos, tenemos un bono de género grande, pero no lo estamos pudiendo aprovechar. Es decir, tenemos una gran cantidad de mujeres que no están en el mercado laboral, por lo menos no de manera formal, que es lo que además se necesita para que tengan acceso a salud integral y para que puedan cotizar para una pensión en el futuro, para tener estabilidad, para ofrecerles a sus hijos mayores oportunidades. Entonces, todo esa parte del sector privado es el que más ayuda necesita, es el que más apoyo requiere, más facilidades, más oportunidades y empuje, sin que esto signifique que va a ir en detrimento de las zonas francas, que yo creo que son un motor de desarrollo importante, son nuestra conexión con los mercados globales. Es importante lograr más encadenamientos entre las zonas francas y el sector productivo del régimen definitivo. Y bueno, dentro de lo que pueda, como diputada, por supuesto que todo eso será parte de mi agenda. Como mencionábamos, ya faltan un poquito más de 2 meses para que usted tome posesión como diputada. Y estos meses son que siempre mucho de preparación, ¿verdad? No solamente de los proyectos que van a presentar, sino también de armar un equipo, ¿verdad? ¿Cómo se prepara usted personalmente? ¿Qué está haciendo? Digamos, obviamente tiene otras labores que cumplir, pero ¿qué está haciendo usted personalmente para prepararse para que no la agarre, digamos, de pronto el 1 de mayo esa labor? Pues mire, mi forma de ser es de una persona estudiosa y en eso estoy. Bueno, por esta primera semana no puedo decir que me dedique a estudiar nada porque ha sido como desde asimilar lo que ha pasado hasta entender, claro, bueno, ok, este es mi rol, atender mucha prensa, claro, y comenzar a armar mi equipo. Vamos a ver, comenzar a armarlo no, porque ya tengo meses de estar pensándolo y de estar estableciendo relaciones y vínculos con personas en cuyo criterio confío, pero bueno, tendré un equipo formal dentro de la asamblea, un despacho que formará parte de mi día a día, pero también estoy construyendo, gracias a Dios, dentro de la Unidad Social Cristiana hay personas profesionales de gran calibre, personas que incluso han formado parte de otros gobiernos o que han pasado por la asamblea o que simplemente son socialcristianos y que tienen una trayectoria impecable y muy valiosa de servicio y de aporte al país desde diferentes áreas. Y estoy construyendo ese equipo de asesores o de equipo de asesores ad honorem que me estarán apoyando en los diferentes temas.
Nadie lo sabe todo, mucho menos una diputada, una fracción unipersonal, así que por supuesto que requeriré del apoyo de expertos en diversas áreas, y en eso esa es la ventaja de un partido histórico, de un partido que ya ha gobernado y que tiene vocación de gobierno y de servicio. Es que hay gente de la cual uno puede echar mano para pedirles consejo, para pedirles apoyo, para pedirles revisión de textos, de proyectos de ley, o que me ayuden a construir una propuesta de ley, y eso lo tengo, gracias a Dios, sobradamente. Por último, doña Abril, me gustaría consultarle porque algo que precisamente durante la primera semana después de las elecciones fue llamativo y generó polémica en el buen sentido, digamos, de generó tema que discutir, fue la propuesta del Frente Amplio de un acuerdo, digamos, que quería que se firmara precisamente, que proponía la defensa de la democracia ante algunas iniciativas. En esta misma sección le preguntamos, por ejemplo, a don Álvaro Ramírez, el líder de fracción ya electo de Liberación Nacional, pero en su caso personal, por ejemplo, ¿qué le pareció a usted esa propuesta? Digamos, si valora o no firmarla, si no valora firmarla, ¿por qué no? Pues si puede explicarse un poco más en ese sentido. Mire, yo la leí, por supuesto, me la hicieron llegar y valoro ese tipo de iniciativas, y felicito en buena hora que el Frente Amplio se lanzó a expresar sus no negociables, sus líneas rojas. Yo ya las he venido expresando también. Al ser solo yo, pues de ahí soy yo la que lo digo, y ya está, lo he dicho en diferentes medios, lo he dicho en mis redes. Y creo que no es necesario que firme eso, lo cual no quiere decir que no esté de acuerdo, porque como le digo, lo he dicho en todos los micrófonos que he tenido al frente, lo he dicho, estoy de acuerdo, y no porque ellos lo hayan dicho o expresado o puesto en un comunicado, sino porque desde la campaña lo vengo diciendo con toda claridad. Cualquier persona puede revisar mis declaraciones. Así que yo creo que el que se firme o no se firme es una cuestión simbólica que no realmente, yo lo podría firmar y actuar de otra manera. En realidad, lo que espero que los costarricenses tomen en cuenta es mi palabra, en ese sentido de que ahí hay líneas rojas para mí que... Perfecto, doña Abril. Muchísimas gracias por su tiempo y esperamos tenerla de nuevo en esta sección una vez ya sea diputada electa, por supuesto, y en funciones. Será un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y como siempre, por supuesto, también muchas gracias a ustedes por escucharnos, por ver la revista dominical y ver nación.com también. Los invito a que revisen todas las entrevistas que hemos venido realizando durante las últimas semanas a diputados electos y también analistas, y a diputados salientes que también tienen mucho que decir de su periodo en la Asamblea Legislativa. Visiten nación.com, la pestaña de revista dominical, para ver otros reportajes, y visiten el canal de Spotify y de YouTube de la entrevista del domingo. Nos vemos de nuevo, en una semana. Hasta luego.